Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre las nuevas características que integra Visual Studio 2019. Visual Studio 2019 es, digamos, el entorno integrado de desarrollo que tiene Microsoft para sus desarrolladores, especialmente los que trabajan sobre los ecosistemas que son lenguajes como C#, F#, Q#, todos los Sharps son relacionados con Microsoft, también temas de nube, también temas de ASP.NET y frameworks también. Todo, digamos, está diseñado sobre todo para trabajar con ecosistemas de Microsoft, pero también, por ejemplo, podemos trabajar soluciones web, soluciones con PHP, incluso podría decirse que con Java. Sí soporta varios lenguajes, pero obviamente el principal objetivo de utilizar Visual Studio es sobre todo desarrollo web, de móviles y de sistemas con ambientes de Microsoft. Hace unas semanas se publicó la nueva versión de Visual Studio, la 2019, y me pareció muy curioso las características que trae, porque no sé si todos los IDEs tienen estas funcionalidades. Entonces por eso preparé este video para que les enseñe algunas de esas funcionalidades y ya después ustedes me comenten si es que las habían visto en alguna otra aplicación, algún otro IDE. Lo primero que vamos a empezar a revisar es cómo puedes descargar Visual Studio. Muchos creerán que a lo mejor es para empresas o necesitas una clave, necesitas comprarlo y a lo mejor vas a ir ahí a la Deep Web a sacar un serial, a sacar tu keygen para poder activar Visual Studio. Y la realidad es que si tú eres estudiante o eres un desarrollador solitario y forever alone y solamente quieres utilizar Visual Studio para tus proyectos de escuela o para hacer uno que otro proyecto o experimentos, venderlo, etcétera, pero no ser tan popular, puedes utilizar una versión de Visual Studio que se llama Community, la cual es totalmente gratuita e incluye la mayoría de las funcionalidades de la versión Enterprise de Visual Studio. Para muchos desarrolladores que les gusta programar en C o están en la escuela aprendiendo C, C++ o incluso en sus trabajos tienen que desarrollar sistemas en estos lenguajes, Visual Studio es una muy buena opción porque es prácticamente en Windows el único IDE que te soporta hacer debug, hacer desarrollo y hacer todas las fases de programación en lenguajes de C y C++, además de que no tienes que integrar códigos raros o librerías extrañas para hacerlo compatible en Windows. Una de las características de esta nueva versión en 2019 es la posibilidad, por ejemplo, de buscar cualquier cosa. De hecho, se centra mucho el equipo de desarrollo de Microsoft de Visual Studio en el tema de que a través de la barrita de búsqueda puedes buscar lo que sea, ya sea a nivel de código, a nivel de herramientas, opciones, configuraciones, incluso si no sabes escribir o no te acuerdas bien de cómo se llama esa opción que estás buscando, puedes escribirlo y el buscador es lo bastante inteligente para poder devolverte los resultados que estás buscando. El tema de refactoring, para quien no conoce refactoring, muchas veces lo asociamos a si tengo un tipo de variable y lo quiero cambiar a otro, si quiero un nombre de variable diferente al que le puse, eso es refactoring. Sin embargo, Microsoft en Visual Studio está llevando esto mucho más lejos, a hacer refactoring incluso de estructuras completas de acuerdo a la necesidad o el objetivo que estás buscando. Entonces no es lo mismo refactorear una sentencia if cuando quieres utilizar un tipo de lenguaje de consulta para hacer algunas otras validaciones a usar un if o una sentencia condicional normal, ¿no? Entonces ese tipo de refactoring avanzado lo está integrando Microsoft en Visual Studio 2019. Otra de las características que incluye esta versión es lo que le llaman la limpieza de código. ¿En qué consiste esto? Consiste en que hay una serie de políticas que ahora puedes configurar en Visual Studio y, por ejemplo, tú le puedes decir, oye, si yo mi código quiero que tenga variables explícitas o implícitas, eso lo puedes configurar y de tal forma que cada que a lo mejor estés colaborando con alguien más en el código o incluso tú estés haciendo algunos cambios a tus aplicaciones, puedes aplicar estas políticas para decir, bueno, quiero uno que por ejemplo tenga este formato mi código, quiero que las variables sean explícitas y no utilicemos la palabra reservada var, quiero que todas estén completadas, quiero que todas tengan todas las sugerencias dadas por el IDE. Temas de esos te ayudan mucho a facilitar, digamos, la limpieza de tu código
para tener que hacerlo de forma manual. Una de las mejores características que me gustan de Visual Studio es el que se llama Live Share. El Live Share es la capacidad de, por ejemplo, tú abrir una sesión en tu Visual Studio y compartírsela, no sé, a lo mejor a un amigo o a un colaborador para que te ayude a revisar tu código. Entonces, la otra persona lo que hace, digamos, es como si estuvieras visualizando el código de la persona sin tener que descargar absolutamente nada en tu computadora. Entonces tú puedes editar el código, hacer recomendaciones, etcétera. La otra persona va a estar viendo que tu nombre está apareciendo en el editor y todos los cambios que se hacen es en tiempo real. Otra característica muy interesante es la parte de revisión de código. De hecho, esta característica la podemos encontrar, por ejemplo, en GitHub, que se llama Pull Request. ¿Qué es un Pull Request? Cuando tú estás viendo un código y quieres hacer una sugerencia o pides una revisión de ese código para que alguien más te apruebe, te haga cambios y te dé su retroalimentación. En esta opción lo que tú haces es que ya sea que asignas a alguien que te ayude a revisar tu código o alguien más te asigna a ti para revisar ese código. Entonces tú puedes aprobar, hacer comentarios, hacer cambios y al final todo esto, sobre todo si estás trabajando en repositorios, hace que obviamente sea mucho más fácil mantener código actualizado y llevar el tracking de qué cambios has hecho en él. Para la parte de debug en Visual Studio 2019 lanzaron una característica bastante curiosa que se llama debug cuando cambia un valor. Entonces típicamente si nosotros vamos a debuguear nuestra aplicación, creamos un breakpoint en nuestro código de tal forma que cuando se ejecute esa línea de código se detenga nuestro programa y podamos revisar el código. En esta nueva funcionalidad lo que quiere hacer Visual Studio es que tú quieras detener el programa, pero no en una línea de código específica, sino cuando se altere una variable o algún parámetro en especial. Entonces, si tú quieres ver cómo a lo mejor un string cambia en tu aplicación durante el ciclo de ejecución, tú puedes hacer que haya como un breakpoint, pero directamente sobre el cambio en el texto de esa variable. Entonces, independientemente de que se ejecute en cualquier línea de código, tú vas a ver siempre un breakpoint o se va a detener tu programa para ver en qué estado de tu ejecución es que cambió esa variable. Y como les decía, puedes en Visual Studio hacer programación con C y C++, también puedes debuguear, y una cosa interesante que nos muestran la gente de Microsoft es que, por ejemplo, si tú querías debuguear código muy pesado en C++, en la versión anterior que era la 2017, llegabas a tener mucho consumo de RAM, y eso, digamos, se ha mejorado en la versión 2019, por ejemplo, con un videojuego bastante pesado. Se ve en el administrador de tareas cómo esa cantidad de memoria se va administrando de tal forma que no se coma toda tu RAM. Y por último, la última característica se llama Snapshot. Esto lo que te permite es que si tú estás trabajando con soluciones en la nube o tienes que pasar tu desarrollo a un lugar en la nube para pasarlo a productivo, el Snapshot te permite poder seguir monitoreando y hacer un debug de cómo se está comportando tu aplicación, pero ya publicada en la nube, sin tener que hacer pruebas en desarrollo, sin tener que ver cómo replicar esos errores. Puedes directamente hacer debug o administrar qué es lo que está pasando con tu aplicación directamente desde Visual Studio. Entonces, esas son algunas de las características que integra esta nueva versión de Visual Studio 2019. Como les digo, me parecieron bastante interesantes porque no es algo que haya visto en otros IDEs anteriormente, pero a lo mejor ustedes tienen una nueva versión, trabajan con nuevos IDEs para diferentes lenguajes, y me gustaría saber si alguna vez vieron alguna de estas características funcionando de la misma forma. Recuerden dejarme sus comentarios, sus dudas y aportaciones, qué es lo que quieren ver en el siguiente video o qué recomendaciones me dan para mejorar los siguientes. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y recuerden activar la campanita de notificaciones para poder seguir recibiendo videos. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.